empezaron a conectar. Online. Bueno, ¿Listo? necesito suprimir esto. No. Dale. Voy a ver de ellas. Saludos, buenos días. Espero se encuentren bien. Esta es una nueva edición de estas presentaciones cuya finalidad es aportar acerca de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años de interacción en el medio, tanto médico como de atención prehospitalaria y otras áreas. La idea es simplemente contribuir a la formación de las personas que quieren ir más allá y ayudar a salvar vidas. Esa es nuestra intención. Este aporte es realizado por un esfuerzo del Grupo Rescate Barquisimeto, la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate FEDESAR, la Fundación Educando para la Vida y Cursos Médicos Barquisimeto. Hoy, bueno, les habla el doctor Julio Narváez, médico cirujano egresado de la UCLA, médico ocupacional, coordinador general, jefe de operaciones del Grupo Rescate Barquisimeto. En esta oportunidad le vamos a estar hablando de los signos vitales en el politraumatizado. Hay mucho que ahondar acerca de esto. Yo no quiero que esto sea la típica presentación de signos vitales que puedes ver en cualquier curso promedio de atención prehospitalaria. Yo quiero que esto sea más enfocado a lo que tienes que saber como primer respondiente para resolver. Eso es lo que me interesa, lo práctico. Preocúpense de aprender lo práctico en lo que hagan. No se enfrasquen en aprender cosas complejas si aún no dominan lo práctico. Es una recomendación. Ahora, si vamos a definir términos, hay que definir qué son los signos vitales. Es posible que encuentren muchas definiciones, pero si hacemos caso a lo que les acabo de decir, de hablar en un idioma simplificado y prestarle atención básicamente a lo más relevante, pues los signos vitales son todos aquellos fenómenos fisiológicos que pueden ser cuantificados y verificados. Hay varios en realidad: presión arterial, pulso, temperatura, en fin. Vamos a irlos desarrollando gradualmente. Una recomendación: no nos enrollemos en este momento, a este nivel, no nos enrollemos tanto por las definiciones de ciertos aspectos. Evidentemente que sí son relevantes, pero, repito, si estamos hablando a nivel práctico, vamos a tratar de simplificar las cosas. Entonces, básicamente esos son los signos vitales. ¿Qué debemos considerar antes de evaluar los signos vitales en un politraumatizado? Recuerden que el enfoque es hacia el politraumatizado. De hecho, todas mis ponencias, o la mayoría, van a tener un enfoque hacia el politraumatizado. ¿Por qué? Lamentablemente muchos cursos pues tienen un enfoque más abierto. Y bueno, pues yo como rescatista y como médico me apasiona mucho el área del politraumatizado y pues hago la conversión de cuáles son las actitudes, qué es lo práctico, qué es lo que realmente me sirve para ser más eficiente en atender al politraumatizado. Entonces, ¿qué debemos considerar? Yo sé realmente cuáles son los signos vitales, es decir, realmente los reconozco. Esa es una buena pregunta. Manejo las técnicas adecuadas para reconocerlos y cuantificarlos, entendiendo que cuantificarlos es medirlos, por supuesto. Conozco cuáles son las cifras límites de cada uno, es decir, los valores menores y mayores. Conozco cuáles son las unidades y la forma correcta de expresar cada uno de ellos. Me refiero,
Cuando me refiero a las unidades, me refiero específicamente a los términos correctos en que tiene que escribirse o pronunciarse. A eso me estoy refiriendo. Conozco las variables involucradas, es decir, cuando hablo de las variables involucradas en la medición de signos vitales en un politraumatizado, recuerden que generalmente eso no va a pasar en una emergencia, en una sala de emergencia. Eso puede ocurrir en cualquier situación inimaginable en el área de rescate o atención prehospitalaria en general. Es decir, pudiese ser en un volcamiento, en un carro que esté invertido, que haya colisionado, pudiese ser en una escena de una persona que cayó desde diferente nivel, en fin, pare de contar. Y esas variables involucran que usted tiene que conocer cuáles son los peligros o procesos peligrosos involucrados a la hora de acceder a ese sitio. A eso me estoy refiriendo, altas y bajas temperaturas, por posibilidad de atrapamiento, de caídas, en fin, todo ese tipo de cosas. Se está tomando en cuenta la autopreservación del primer respondiente, es decir, chévere, voy con toda la mejor disposición a actuar, a trabajar, a apoyar, pero resulta ser que estoy descuidando completamente mi autopreservación, es decir, el hecho de que yo tengo que cuidar por mí mismo, velar por mi propia seguridad y la del equipo que está interactuando conmigo. Cuando nosotros trabajamos en búsqueda y rescate y en este tipo de funciones, yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía. Básicamente así se trabaja. Es parecido a las políticas de una Fuerza Armada común, pues, de cualquier país. Cada cuánto tiempo deben medirlos o cuantificarlos. Eso es variable dependiendo de la situación. Si es una persona que estoy trasladando en una ambulancia y realmente la condición es crítica, pues yo debería hacer una cuantificación dentro del índice de la vida, que eso lo vamos a ver en nuestra ponencia. Yo debería hacer una cuantificación de los mismos cada 5 o 7 minutos, por decirlo de alguna forma. Todo depende del grado de crítico, o el estado crítico, perdón, en el que se encuentre la víctima en ese momento. ¿Cuánto tiempo debo invertir para medirlos? Ojo, aclaro, invertir. Le va a doler la cintura, pero está muy bien. Está invirtiendo ese tiempo, está utilizándolo para obtener un resultado a su favor y del paciente. Entonces, A favor para las técnicas y a favor del paciente para mejorar las probabilidades de supervivencia. Es decir, no es un tiempo desperdiciado, lo que quiero decir en realidad. ¿Cuál es la utilidad real de los signos vitales? Pues en medicina clínica, un médico, un estudiante de medicina, un veterinario, necesita tener muy claro cuáles son los signos vitales y cuáles son todos los parámetros involucrados. ¿Para qué? Pues en medicina clínica los signos vitales son como que la linterna en el cuarto oscuro. Tú no puedes evaluar realmente. Nunca falta. Señores, por favor, silencien los micrófonos. Por favor, ¿Qué hacerlo? los micrófonos. Ok. ¿Por qué pasa eso siempre? Porque Creo que era 11, no sé. Entonces, la apreciación de los signos vitales y el conocimiento es absolutamente indispensable para poder llegar a un diagnóstico. Y una vez que tú llegas al diagnóstico, pones el tratamiento. Entonces, en medicina clínica se requiere conocer de esto con total precisión. ¿Para qué me sirven los signos vitales en el caso de la atención prehospitalaria? Pues básicamente es casi lo mismo. La diferencia es que en un ambiente clínico se supone que reina cierta paz, cierta tranquilidad, en teoría. Mientras que en la atención prehospitalaria estamos utilizando los mismos parámetros técnicos, pero con variantes que pueden involucrar riesgo hacia nuestra salud, hacia nuestra vida. Se están desarrollando una serie de procesos peligrosos y las condiciones no van a ser las óptimas. Es decir, tú pudieses estar cuantificando signos vitales en la parte trasera de un camión, como le tocó a un compañero una vez, de un volteo. Pudiese ser en un helicóptero en pleno movimiento, tú haciendo el ABC de la vida y teniendo que lidiar con la cinetosis si te da, teniendo que lidiar con el ruido, con todas las cosas que están pasando. Es decir, esa es la diferencia. Cuando tú cuantificas signos vitales en medio de atención, en una atención prehospitalaria y en un ámbito muy exigente, se ponen en juego muchas más cosas. No es nada más la típica
sala de espera o la sala de emergencia, donde se supone que hay cierta privacidad y hay ciertas condiciones mínimas de seguridad y de confort. Aquí es todo lo contrario en realidad la mayoría de las veces. Esa es la diferencia real. Vamos a hablar un poco del pulso. El pulso es una onda de propagación de sangre transmitida desde el corazón, la cual nosotros podemos percibir cuando la palpamos en una superficie anatómicamente de consistencia aumentada o sólida. Entonces, ese rango normal en los adultos puede oscilar entre 60 a 100 por minuto. Es decir, 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ese es el término correcto. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo es ese fenómeno? ¿Cómo ocurre? Pues básicamente todo inicia a partir del corazón. Vamos a hacerlo muy simplificado. Esto es muy extenso y quiero simplificarlo. Todo ocurre a partir del corazón. El corazón pues es una bomba doble. Tiene una parte que bombea a un circuito mayor, otra parte bombea a un circuito menor. El circuito menor es de baja resistencia, el mayor es de alta resistencia. Resulta ser que él recibe la sangre de todo el cuerpo, ¿verdad? Esa sangre tiene que ser bombeada a la circulación menor o de menor resistencia, donde es oxigenada, luego reintegra nuevamente el corazón y luego es bombeada al resto del cuerpo por ese circuito de máxima resistencia. Esa sangre, al ser bombeada por acá, por la aorta tiene propiedades histológicas, tiene bandas elásticas y pues ella se estira, así como cuando nosotros, similar a una cámara de aire de una bicicleta, pues ella aumenta su volumen cuando se le mete presión, muy similar hacia la aorta en ese sentido. Cuando sale la descarga del ventrículo izquierdo, la aorta básicamente recibe toda esa descarga de sangre y aumenta drástica o dramáticamente su volumen, y esa es la primera onda de pulso que se va a propagar a lo largo de todo el sistema cardiovascular en la parte arterial. Esto no se puede percibir en la parte venosa, es diferente. El pulso solo se puede percibir en una arteria, en este caso. Sí, yo sé, algunos dirán que hay un pulso venoso y es verdad, pero eso es otra cosa muy diferente. Pero para efectos de atención prehospitalaria nos interesa el pulso percibido en una arteria. Eso quiere decir que nosotros podemos percibir el pulso en cualquier arteria siempre y cuando la palpemos adecuadamente sobre una superficie, como dijo la definición, sobre una superficie que sea semisólida o sólida. De hecho, en personas muy delgadas, muy delgaditas, con un índice de masa corporal muy bajo, se puede inclusive percibir a la palpación, se puede percibir el latido inclusive de la aorta en ciertos niveles. Eso es totalmente permisible. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos palpando el pulso? Eso tiene que ser con sutileza y es con la yema, tiene que ser con la yema de los dedos, preferiblemente colocando estos 3 dedos, preferiblemente, con mucha sutileza, con mucha suavidad. No debemos palpar el pulso con nuestro dedo pulgar, no debería, porque eso nos va a dar una lectura anómala, entonces no lo hagamos, preferiblemente con los 3 dedos, con mucha sutileza. Cuando nosotros palpamos muy duro, estamos aplastando la arteria y no vamos a percibir el pulso, y si no hacemos suficiente presión, no la vamos a colapsar suficiente y por ende no vamos a sentir la onda de pulso. Entonces, eso hay que practicarlo. Tomen ustedes mismos sus 3 dedos, ¿verdad? Ubíquenlo, en este caso, sobre la arteria radial, ejerzan una presión muy suave y van a ver que con presión muy suave no sienten casi, con presión muy dura no sienten nada, pero si comienzan a equilibrar la presión, aún entre los 3 dedos inclusive, más presión hacia estos 2 y menos presión al del medio, van a sentir la máxima sensación posible de percepción en el pulso en esa zona. Lo mismo para casi cualquier otra área. Entonces, básicamente es eso. Ahora, por supuesto que hay variables en ese pulso. Básicamente, yo digo que lo normal es de 60 a 100 y es lo que se estipula en la bibliografía. Pero un ciclista profesional que entrene muy duro todos los días, un boxeador, es decir, cualquier atleta profesional, un tenista, en fin, que se entrene muy duro, pues va a tener una condición cardiovascular por excelencia. Ese corazón va a sufrir cambios fisiológicos, se va a agrandar, pero es una compensación fisiológica al ejercicio. Ya no va a tener 60-100, sino que en condiciones normales va a tener
35-40 pulsaciones por minuto, en todo caso, si le palpas el pulso. Eso es normal para esa persona porque tuvo una adaptación fisiológica al ejercicio. El corazón se agranda para ser más eficiente en ese caso. Eso es totalmente reversible. Cuando la persona deja de hacer esas actividades, pues el corazón vuelve a su tamaño original. Muy diferente cuando es por enfermedad de Chagas o una cardiopatía dilatada. Esas cosas ya son irreversibles. Entonces, fíjense que aquí tenemos un esquema de un ser humano donde se presenta, esto rojo que está acá, no son más que el recorrido, las arterias principales del cuerpo. Vamos a encontrar que, por supuesto que esto es netamente esquemático. A nivel real, tanto las venas como las arterias son prácticamente iguales y hay diferencias anatómicas específicas. La guía básicamente es por la anatomía. Entonces, en teoría, ¿cuáles son los puntos? Y en la práctica, ¿cuáles son los puntos de predilección? Pues en la carótida, básicamente, lateral a la tráquea, es un sitio de predilección. El otro sería aquí en la arteria humeral es donde tenemos que palpar para realmente saber dónde vamos a ubicar el brazalete. En el caso del pulso radial, recuerden que la antena del radio es el primer dedo pulgar, que es la mnemotecnia, la arteria cubital, la arteria ilíaca, por acá abajo en la fosa poplitea, vamos a encontrar la arteria poplitea, y por aquí pues vamos a encontrar la pedia. En fin, son varios sitios, varias posibilidades. Esto es importante en atención prehospitalaria manejarlo, porque si llegamos a una escena donde ha ocurrido un evento sísmico, se colapsó una estructura, llega el equipo médico y va a prestar atención prehospitalaria en área de resolver probablemente un síndrome de aplastamiento prolongado, pues lo primero que tengo que hacer es, si lo único que está asomado es el pie, ¿yo qué voy a decir? No, yo no puedo hacer nada porque a mí me enseñaron a palpar el pulso en la arteria carótida. Negativo. Usted tiene que recordarse que existen varios sitios y ubicar la arteria que esté más próxima en el sitio que esté expuesto o descubierto, o por lo menos tratar de hacerlo. Ese es el deber ser. Esa es la importancia en la atención prehospitalaria. Es decir, ir más allá de lo que te enseñan normalmente en condiciones estables o tranquilas. Es decir, tienes que proyectar esas cosas, porque la idea es resolver realmente. Continuemos. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, ya los acabo de nombrar. En cuanto al pulso, es propicio aclarar unas cosas antes de continuar netamente con respiración. Una persona que esté politraumatizada y tenga mucho dolor, un politraumatismo debe doler. Si la persona está consciente, va a estar sintiendo dolor. Recordando que un traumatismo es una injuria, una lesión en un sistema, y mientras que un politraumatismo son múltiples traumatismos en realidad. Eso quiere decir que esa persona muy probablemente, si está consciente, está sufriendo mucho dolor. Ese dolor aumenta la frecuencia cardíaca por muchos motivos fisiológicos. Entonces, es muy probable que ese politraumatizado, indistintamente esté o no consciente, va a tener probablemente más de 90 o 100 de frecuencia cardíaca y de pulso. Es muy probable, realmente. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración cuando estamos prestando atención prehospitalaria en el ámbito de un politraumatizado. Ahora, estoy ante la escena de una persona que probablemente tuvo una hemorragia terrible, que yo veo que hay un charco como de 3 litros de sangre y la persona realmente es de estatura promedio. Imagínate, llego y le mido el pulso y lo que tiene al principio, si la hemorragia está comenzando, es muy probable que el pulso esté aumentando crecientemente, pero llega el momento en que el pulso se va a disparar porque ya está hipovolémico, va a haber una frecuencia cardíaca de 120 o mayor, porque el corazón no le está llegando casi sangre y está intentando compensar latiendo más rápido, y eso hay que saberlo también, hay que tomar eso en consideración. Lo otro, una persona, aunque no esté politraumatizada, pero está muy asustado, va a elevarle la frecuencia cardíaca. Si una persona está bajo actividad física, tiene que elevarle la frecuencia cardíaca también. Son variables que tenemos que conocer. No es lo mismo la frecuencia cardíaca de un adulto que en un niño. Y de hecho, precisamente por eso no estoy hablando, estamos hablando solamente de adultos, señores. Hay tablas donde se manejan todos esos valores por grupos etarios, desde el recién nacido, inclusive desde el feto. Tengan, por ejemplo, un feto, el foco cardíaco fetal es como entre alrededor de 140 a 150 pulsaciones. Imagínense ustedes, y un adulto de 60 a 100,
Es decir, mientras más pequeño eres, lo que sí les digo es eso, mientras más pequeñito eres o más temprano estés en tu grupo etario, pues esos términos van a ser mucho más elevados, el metabolismo es más rápido y las funciones requieren una mayor frecuencia, en todo caso. Vamos a considerar otra cosa, la respiración. Ya hablamos del pulso entonces. En el caso de la respiración, hay gente que confunde una cosa, bueno, en realidad esto se lo enseña a uno en la escuela de medicina, y la respiración realmente es un fenómeno que ocurre a nivel celular. Eso ocurre específicamente en las células de nuestro cuerpo, no ocurre en los pulmones la respiración, como se piensa, ¿verdad? Es un fenómeno que ocurre a nivel de la célula, en unas organelas que se llaman mitocondrias, que las estoy señalando aquí con el cursor. Es decir, la respiración es el proceso que ocurre cuando ya ese oxígeno está en la sangre y se requiere como una especie de moneda de intercambio a nivel energético para llevar a cabo otros procesos y producir enlaces ricos en alta energía. En eso es que termina realmente todo eso. Cada partícula de oxígeno que se une a nuestra hemoglobina cuando nosotros inhalamos, esa es una partícula que en algún momento va a ser utilizada en algún proceso metabólico en alguna célula de nuestro cuerpo. Ahora, en los pulmones, ¿qué es lo que ocurre realmente? Un intercambio de gases, eso es lo que ocurre realmente. Entonces, ¿cuáles gases? Esos gases que están en la atmósfera, donde el 21% es oxígeno, más del 78-79% es nitrógeno y un 0,00 tanto de otros gases inertes allí. Entonces, básicamente esa es la diferenciación. Entonces, cuando nosotros hablamos de medir las respiraciones, en realidad lo que estamos haciendo es medir la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Yo soy bastante maniático con esto de los términos, a pesar de que al inicio dije que no nos enfrasquemos tanto en eso, pero esto sí es importante tenerlo muy claro. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo la cantidad de respiraciones, estamos midiendo la cantidad de ciclos respiratorios. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Entonces, fíjense que cuando ese aire ingresa a través de la vía aérea, él tiene un recorrido natural. Evidentemente que tendría que la persona o la víctima no tener, esta es la parte interesante con respecto a la atención al politraumatizado. Si la persona tuvo una fractura de los huesos propios de la cara, o tiene una hemorragia severa en vía superior, o tuvo un colapso por un trauma facial grave, severo, o una herida abulsiva en la cara, por supuesto que eso va a imposibilitar que el aire entre de forma fluida o sostenida. Se requiere que la vía aérea esté indemne, que esté en perfectas condiciones para que ese aire pueda fluir y llegar a donde tiene que llegar. Por supuesto que ya el aire, esta es la vía superior, pasa a las vías respiratorias bajas. Aquí se tienen que dar una serie de fenómenos, ¿verdad? En este caso, tenemos la parrilla costal, el esternón y los pulmones, que ellos están rodeados por unas membranas llamadas pleuras. Está la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Qué es lo que pasa? Que estas costillas aquí en el medio tienen unos músculos que se llaman músculos intercostales. Esos músculos, cuando se activan, lo que hacen es que levantan las asas, cuando esos músculos se activan, levantan o elevan las asas costales como el asa de una cubeta o un tobo, y lo que hace es que arrastra la pleura y hace que pasivamente se extiendan los pulmones e ingrese el aire. Eso realmente es el proceso de intercambio de aire. Por eso es que en un politraumatizado, si está aplastado, atrapado y el tórax está comprimido, pues va a fallecer, porque simplemente no puede haber el intercambio de aire. Se suspendió porque el fuelle que está aquí, ese fuelle que está evocado por los arcos costales, pues está obstruido, no puede abrir y cerrar, no hace la función mecánica y simplemente hasta ahí llegó todo. Pues. Eso relacionado con el politraumatizado. Entonces, pues en otras circunstancias, cuando hay neurotoxina y se para la actividad de los músculos intercostales, se detiene el proceso también porque los músculos no están jalando, no están traccionando y no están haciendo que se eleven los arcos costales, se detuvo también el proceso. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas cosas en las que puede fallar el proceso y se detiene el intercambio gaseoso. Entonces, si nosotros sacamos esos pulmones aquí, los abrimos, les hacemos un corte, van a ver que hay una estricta relación con el corazón, con el diafragma, y pues hay una interrelación estricta. Entonces, ojo, cuando nosotros estamos en condiciones normales, que estamos observando el tórax de una víctima,
para tratar de contar la cantidad de respiraciones por minuto, nosotros estamos, preferiblemente yo les recomiendo, no le digas a la víctima o al paciente, mira, te voy a contar la cantidad de respiraciones. ¿Por qué? Porque la persona va a comenzar a inspirar mucho más rápido o lo va a hacer más lento. Y es posible que la persona, si es una víctima politraumatizada y estamos haciendo un triaje de emergencia y se da cuenta que estamos sacando los más graves primero, pues ni tonto, va a decir no, o sea, voy a hacerme que estoy más grave y va a comenzar a respirar más rápido y probablemente va a utilizar eso como una treta para que lo saquemos más rápido, en teoría. No estoy diciendo que lo haga todo el mundo, pero hay que pensar en eso. Entonces son cosas que uno aprende con la experiencia y que hay que tener consideración. Es decir, cuando estén cuantificando la cantidad de respiraciones por minuto, simplemente no se lo digan a la víctima o al paciente, háganlo. Vean, determinen la cantidad de veces que se eleva el tórax y cuéntenlo por ciclos. A veces van a encontrar que estos arcos costales se fracturaron por el efecto del trauma o de los múltiples traumatismos y resulta ser que vas a ver que está disociado. Hay una respiración paradójica y lo que vas a ver es que el tórax se mueve por un lado, el abdomen se mueve por el otro y no vas a ver una sincronía en ese acto. Eso es de relevancia porque me está diciendo que hay un tórax inestable y me está diciendo que hay que aplicar cierto procedimiento para evitar que eso suceda y no vaya a fallecer la víctima, pues en todo caso. Es decir, les reitero, señores, hay que ser, no solamente saber mucha teoría, tienes que ser muy observador. Ser observador y tienes que analizar lo que está pasando en tiempo real y responder en tiempo real. De eso se trata esto. Entonces, cuando ese aire ingresó a través de la vía respiratoria, va a dividirse en una serie de bronquios, bronquiolos, que son unas vías, son tubos, son unas vías, cada vez más pequeñas y más pequeñas, hasta que vamos a llegar a algo como esto, que es un saco alveolar. Un alvéolo en realidad, en sí, los sacos alveolares son como haciendo una analogía, son como un racimo de uvas. En realidad son sacos muy pequeños, donde hay una red vascular de venas y arterias, y justamente en ese punto es donde ocurre el intercambio de gases. Justamente aquí ocurre el intercambio de gases, ya en la parte final. Aquí ocurre. Esta es la unidad funcional del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra el oxígeno y sale el CO2. Eso es lo que va a pasar. Por supuesto, aquí vemos perfectamente cómo ocurre el proceso en este esquema. Y para que eso ocurra tiene que haber una serie de condiciones, como ya vieron. Tiene que estar despejada la vía respiratoria, mecánicamente tiene que estar perfecta la parrilla costal, neuroquímicamente tienen que estar los neurotransmisores adecuados, es decir, neurotoxinas como la dextrotocurarina van a interrumpir ese proceso. Las pleuras tienen que estar indemnes, los pulmones tienen que estar adentro despejados, no puede haber una neumonía, no puede haber nada adentro que interfiera con ese intercambio de gases, y por supuesto tiene que haber todas las condiciones posibles. Esa cantidad de aire que entra tiene que tener la cantidad necesaria de saturación de oxígeno, y la atmósfera bajo la cual está respirando la víctima tiene que ser una atmósfera. Me refiero, si hay muchas atmósferas de otros gases, pues eso ya cambia las condiciones también. Ok, vamos a hablar un poquito de la presión arterial en todo caso. Es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos arteriales. Cuando recuerden que anteriormente les dije que en ese ciclo cardíaco, en el momento en que la sangre sale del ventrículo izquierdo, hay una gran eyección de volumen a alta presión. Eso se propaga a través de una onda y eso hace un recorrido a través de todas las arterias de nuestro cuerpo. Esa sangre proyecta una presión contra todas las paredes de ese vaso sanguíneo y hace que éste se dilate incluso. Entonces, aquí vamos a ver no solamente el fenómeno de pulso si lo palpamos, sino que también vamos a ver que la arteria está sometida a una presión, y esa presión es la presión arterial en todo caso. Algunos le dicen tensión arterial, eso es inadecuado. Lo ideal es decir presión arterial, no es tensión. La tensión es otra cosa. Entonces, por supuesto que aquí involucra una serie de variables. En condiciones normales, en un politraumatizado, si este tiene una hipovolemia porque tuvo una hemorragia y perdió mucha sangre, lo que vas a ver realmente es que hay ciertos parámetros que no han variado a nivel fisiológico. Y cuando nosotros midamos la presión arterial,
pues es posible que la presión arterial esté bajando y bajando paulatinamente. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo líquido circulante, está perdiendo volemia, está perdiendo sangre, y por eso hay que reponerla. Es decir, esto es lo bonito de la atención al politraumatizado, que cuando tú conoces los parámetros fisiológicos, farmacológicos, conoces el mecanismo de acción, conoces las técnicas específicas y haces una muy buena evaluación del ABC de la vida, donde están incluidos los signos vitales, y tú engranas toda esa información y piensas y actúas rápido, pues tú comienzas a corregir las cosas. De eso se trata esto en realidad. Entonces, cuando tú sabes que la presión, hubo una hemorragia, cuando sabes que el pulso está alterado, que está muy elevado, cuando sabes realmente que ese pulso está siendo filiforme, inestable, cuando ves que la presión arterial está por debajo de lo normal, ya tú sabes que tienes que aplicar correctivos. ¿Y cuáles son esos correctivos? Pues aumentar la volemia. ¿Y cómo la aumenta? Pues a través de la administración intravenosa de líquido, ¿verdad? Solución fisiológica estéril o lo que tengas en la mano, contra no haya contraindicación específica. Yo recomiendo expandir siempre con solución fisiológica 0,9. Una cosa, no les dije la respiración, el límite, me disculpo, ofrezco disculpas, el límite normal de la respiración de un adulto es entre 16 a 20 por minuto. Algunos dicen 14 a 20, yo no me enrollo con eso. En medio de una tragedia, de un desastre, un montón de gente en el piso con múltiples traumatismos, usted no se va a poner a decir, ¿será 14 o será 16? Olvídelo. O sea, yo particularmente siempre trabajo con 16 a 20. Da lo mismo si usted trabaja de 14 a 20, las decisiones en realidad no varían mucho por eso, realmente. Pero esos más o menos son los márgenes de respiración. Ahora, ¿qué es importante saber de eso? Yo estoy haciendo un triaje en medio de una escena de múltiples víctimas y resulta ser que en lo que estoy evaluando una víctima tiene 28-30 de respiración. Eso es bastante importante. Esa persona, pues imagínense, con ese nivel de respiración es muy probable que esté chocándose o ya esté esté en ese proceso de shock, y pues hay que tomar los correctivos en ese caso. Por eso es importante saber estos parámetros. Ahora, en el caso de la presión arterial, hice un desglose pormenorizado de cuáles son las cosas que tenemos que tomar en consideración a la hora de medir la presión arterial. A lo largo de todos estos años de experiencia clínica y de abordaje de múltiples pacientes en diferentes áreas, sobre todo en áreas de politraumatizados y otras áreas específicas, uno se da cuenta que se toman muy a la ligera ciertas cosas, y la presión arterial es algo que hay que hacerlo adecuadamente, aunque las condiciones a veces no lo permitan, pues hay que por lo menos acercarse a esos parámetros. ¿Por qué? Porque es muy importante que la medida de la presión arterial, la medición, sea lo más exacta posible. Por lo menos lo más exacto. Entonces, una cosa por allí, voy a aclararles algo. Hay ciertas cosas que se hablan acerca de la presión arterial y aclaro, esto que estamos hablando aquí es a nivel práctico, es para la gente que hace atención prehospitalaria. Lo digo porque siempre surgen preguntas como que el último consenso de presión arterial de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna habla de esto, habla de lo otro. Sí, es cierto. Esos consensos varían cada cierto tiempo. La cifra en general. Esto que estoy planteando aquí es una cifra promedio, señores. Estoy colocando la sistólica o mayor a 120 milímetros de mercurio y la menor a 80 milímetros de mercurio. Es decir, 120-80. Eso puede variar de una persona a otra. A nivel práctico, por atención prehospitalaria, yo sigo manejando esta cifra. Evidentemente que la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y los consensos internacionales hablan de cifras un poco menores, de hecho, hoy en día. Hablan de 110-70, en fin. El punto es que a nivel práctico, yo aún me quedo con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que es posible que usted tenga una víctima, y eso hay que tomarlo en consideración. Usted puede tener una víctima politraumatizada, que por el hecho de tener dolor, se le va a disparar la presión arterial. Caso contrario, en las embarazadas, donde la embarazada más bien tiende a bajar un poco la presión arterial. Entonces, hay que tomar todo eso en consideración. Un atleta de alto rendimiento va a tener una presión arterial generalmente más baja que el promedio general por las adaptaciones fisiológicas al ejercicio. No es lo mismo la presión arterial en una chica joven de 15, 17 años con índice de masa corporal bajo, de 15, 16 años, que va a tener generalmente 160, a una persona de mayor masa corporal, mayor volumen, 2 metros o 1,90, que usualmente tienen
pudiesen tener o no pudiesen o no tener 120-80 o algo relativamente similar. ¿Qué es lo que pasa? Que cada biotipo corporal, cada actitud metabólica, cada persona en sí, mantiene más o menos un rango de presión arterial que lo ha tenido desde cierta época, pues, y lo ha conservado. Entonces, no nos enfrasquemos en eso de decir es esto y esto, porque eso es demasiado variable. Esta es una de las cosas más variables que existen en realidad. ¿Qué es lo importante realmente de esto en la atención al politraumatizado? Que si yo tengo un politraumatizado que yo sé que perdió mucha sangre, tuvo una hemorragia profusa, y quiero ayudarlo, pues le mido la presión arterial, y si yo sé que la diastólica o menor, que es esta que está aquí, que la estoy señalando como 80, que pudiese ser para algunos 60, para otros 70, pues esta que está aquí, que es la menor, la diastólica, si el politraumatizado tiene 45 de diastólica, es decir, póngale que tenga 145, eso es grave. Y si yo veo que tuvo una hemorragia severa y perdió mucha sangre y tiene 45 diastólica, eso es significativo, y en la forma en que yo voy reponiendo la volemia, colocándole solución fisiológica o la que corresponda, pues yo cuantitativamente voy a ver cómo se va recuperando la diastólica. Es decir, le estoy colocando solución a chorro, o en la forma en que sea preciso el momento, pues resulta ser que 15 minutos después, 20 minutos después le pasé otra, ya yo estoy viendo que de 45 pasó a 55 y pasó a 60. Eso es un buen signo. La presión arterial me está diciendo en realidad que estoy recuperando la volemia eficientemente, y muy probablemente me está diciendo que la única hemorragia que había era esa, y me está diciendo probablemente que no hay una hemorragia interna. Ahora, no hay ningún tipo de hemorragia por ningún lado, por lo menos evidente. Y resulta ser que hay una masa palpable en abdomen cuando lo examino, y resulta ser que no hay ninguna evidencia de hemorragia externa, y resulta ser que la presión diastólica va para abajo, 70, 65, 50, 45, cada 5 o 10 minutos va para abajo, pues lo más probable es que esa persona tenga una hemorragia interna. Es lo más probable, señores. O por lo menos, o atracto digestivo o interna, en algún espacio, y eso hay que tomarlo en consideración. Continuemos. Hay diferentes equipos o aparatos para medir la presión arterial, y muchas veces preguntan, no, esos termómetros de mercurio no sirven, ya no sirven. No. Los termómetros de mercurio son tan útiles como desde el principio de los tiempos. Son útiles, sirven. El asunto es que estos termómetros de columna de mercurio se han ido dejando en desuso, han sido dejados en desuso por múltiples motivos. Uno de ellos es que utiliza mercurio, el mercurio es muy tóxico, y a veces no hay buena disposición de ese mercurio cuando lo hacen mantenimiento, y bueno, pues por muchos motivos lo han dejado en desuso. Pero si se guardan las condiciones de seguridad durante su uso, pues perfectamente se puede seguir usando, y es tan preciso como puede serlo. Eso es así. Normalmente usted no va a tener un esfigmomanómetro o tensiómetro de columna en el bolsillo, así que lo más probable es que tenga en su equipo, en su chaleco, en su morral o en su maletín de atención propietaria. Lo más seguro es que tenga un esfigmomanómetro o tensiómetro de estos pequeños, de brazalete, con manómetro pequeño. Es lo más probable. Son pequeños, se pueden guardar fácilmente. La vida promedio realmente, si es de marca y es de... lo guardas en buenas condiciones, pues la vida útil puede ser bastante extensa y son confiables. Tenemos por otra parte los esfigmomanómetros tipo para pared. Aquí hay uno que es el Riester, no le estoy haciendo publicidad, ojo, pero el Riester Big Ben, por ejemplo, o el Big Round, son tensiómetros de pared. Tienen la ventaja de que son útiles en la parte clínica porque los números son muy grandes y se aprecia rápidamente. Son bastante vistosos también. Tenemos los digitales y tenemos los de cuerpo integrado. Los de cuerpo integrado son diferentes a los convencionales porque la pera va directamente adosada al cuerpo del manómetro, pero el funcionamiento básicamente es el mismo. Lo que hay que hacer es acostumbrarse. La primera vez que yo utilicé uno de estos, pues no fue fácil porque uno está acostumbrado a tener dos cuerpos. El manómetro por uno y la pera por el otro. Aquí se integran las dos cosas. Cuando te acostumbras no quieres usar otra cosa en realidad. Y es rápido el proceso, no le tengan miedo. En el caso de los esfigmomanómetros de mercurio, digitales, hay unas ciertas consideraciones que ya vamos a hablar. ¿Qué es lo importante en realidad de todos estos equipos, señores? Que siempre tiene que estar en cero. No importa si es digital o es de mercurio o es de aguja o de lo que sea.
lo realmente importante es que siempre tiene que estar en cero antes de iniciar la medición. Si usted inicia con un efimomanómetro que esté fuera del cero en 10, 20, 30, ya eso se le va agregando. Es un valor que se le va agregando a la medición final y eso ya es incorrecto de base. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Si se dan cuenta, hay unas cosas que vamos a hablar en teoría, pero fíjense, todos tienen, lo que tienen en común es que todos tienen mangueras, en realidad. Si en algún momento alguien inventa una forma de cuantificar el aire que está claro, estoy siendo muy irónico con esto, pero si alguien inventa una forma de cuantificar el aire que está en la funda y pasarlo por Wi-Fi a un sensor a distancia en el equipo, eso sería genial, se eliminarían las mangueras. Pero bueno, hasta que eso no ocurra, vamos a seguir viendo mangueras en todos los equipos. Entonces, eso es algo importante. Todos tienen sus características, todos tienen su modo de uso, su modo de mantenimiento. Ojo, si la manguera está floja o se hidrolizó, si la manguera se hidrolizó, cámbienla porque en cualquier momento va a explotar o se va a estar saliendo. Y eso va a dar lecturas erróneas. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la diferencia entre un efimomanómetro económico genérico y uno de marca profesional? Bueno, aparte del precio que dice un amigo, es que los efimomanómetros de marca, sea Riester, West Challenge o Pare de Contar, insisto, no estoy cobrando por eso, por hacerles publicidad, ni le estoy haciendo publicidad, solo estoy diciendo que esas marcas y otras ofrecen el respaldo de productos de calidad y, por supuesto, son elaborados con materiales que son de óptima categoría y son precisos, esa es otra característica, son muy precisos, son fiables y la durabilidad es extensa porque son de uso profesional. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Mientras que los genéricos chinos que venden por allí, pues simplemente hacen el trabajo, la mayoría de las veces lo hacen como tienen que hacerlo, uno no busca una precisión de 1 milímetro de mercurio en realidad, pero sí hacen el trabajo, pero si tú lo utilizas intensivamente, no van a durar mucho o van a tener una tendencia a fallar con el tiempo. Esa es la diferencia. En teoría y en la práctica hacen lo mismo. De ninguna manera voy a decir que no sirven, claro que sí sirven. Lo que pasa es que tienes que ser más cuidadoso con su uso y saber que es algo de uso esporádico, no es de uso intensivo. ¿Son confiables los efimomanómetros digitales? Sí lo son, no importa la marca que sea, son confiables en general siempre y cuando estén calibrados y la medida esté en cero. Sí lo son. Hay efimomanómetros automáticos en los cuales tú colocas el brazalete, oprimes un botón y él mismo lo infla, tiene un pequeño compresor, lo infla y él mismo da la medida. Y están los semiautomáticos donde simplemente tienen una perilla, tú insuflas, él te va a decir hasta dónde y después da la medición. Esa es la diferencia entre los que hay en el mercado. Repito, sí son confiables, sobre todo son los ideales cuando tenemos una abuelita o la mamá tiene hipertensión y no queremos que esté saliendo, sobre todo en la pandemia. Pues es lo ideal para que esta misma persona se mida la presión arterial por sí misma. Es de fácil uso, muy sencillo, entonces son lo ideal. No lo guarde con las baterías, si no lo usará en un tiempo determinado, es una recomendación. Ningún equipo médico, ni tensiómetros, o efimomanómetros, ni oxímetros de pulso, nada que utilice, ni las linternas, nada que utilice baterías debe ser guardado con las baterías colocadas porque con el tiempo las baterías pues tienden a fallar, exudan sustancias que después terminan sulfatando los circuitos de los equipos médicos. Entonces no se debe guardar con baterías ningún equipo médico. Recomendación. En el caso, por ejemplo, del visor frontal del manómetro, de un efimomanómetro convencional, lo que vamos a ver es una especie de signos, de números, es lo que vamos a ver usualmente, y generalmente va de 0 a 300. Eso es lo normal. En este caso, la aguja debe estar siempre en 0, nunca se debe dejar caer, es decir, nunca se debe dejar golpear el manómetro. ¿Por qué? Porque con el tiempo, como esto es un mecanismo muy delicado, similar al de un reloj por dentro, son mecanismos y fuelles muy sensibles, si usted lo deja caer varias veces, o una sola vez si fue contundente, pues lo más probable es que el mecanismo se afecte, se dañe permanentemente. Entonces hay que evitar golpearlos y someterlos a humedad excesiva porque van a fallar los mecanismos. Aspectos destacados de la técnica adecuada de medición de la presión arterial. Vamos a hablar un poquito sobre esto. La medición siempre debe hacerse preferiblemente en el miembro superior derecho. Esto es a nivel semiológico, a nivel médico. Así debería ser. Esto es por convencionalismo internacional.
En atención prehospitalaria, si usted puede, se la mide el brazo derecho. Si no, se la mide donde pueda. Puede ser en el izquierdo, eso no importa. Si muchas veces preguntan, pero si el paciente está amputado en el hombro, en ambos hombros, pues mídaselo, trate de buscar un pulso y mídaselo en el muslo o en la parte más proximal, donde haya un latido, donde se encuentre un latido de pulso. Generalmente eso es lo que uno ubica, pero es poco probable que usted encuentre una persona amputada de las 4 extremidades, pero bueno, puede pasar. Pero usualmente el brazo derecho, si no en el izquierdo, y ahí usted va avanzando. Lo que nunca debe hacer es medirse en el cuello, por razones obvias. Siempre se debe constatar el buen funcionamiento de cualquier instrumento de medición. Es decir, antes de usted colocar el brazalete, yo le recomiendo, colóquelo, el brazalete, ciérrelo, póngalo en su puño y comience a insuflar con la pera para ver si está o no soportando la presión el brazalete. Si esto es así, pues, y la aguja de 0 se eleva y en lo que usted suelta baja a 0, chévere, es muy probable que esté en buenas condiciones. Entonces, en lo posible traten de hacer esa prueba, determinen si la manguera está adecuada, si todas esas cosas están así, pues se puede proceder a realizar la medición. Otra cosa importante, si se trata de tensiómetros, de fibronómetros digitales, es considerar que las baterías, cuando ya están muy bajas, normalmente el equipo te lo indica y hay que cambiárselas o recargarlas, porque si no, la medición no va a ser confiable o simplemente no va a encender, va a decir LO de batería baja. En condiciones basales clínicas, el paciente espera en reposo y sentado al menos 3 a 5 minutos antes de la medición. Es poco probable que en un ambiente prehospitalario, en un volcamiento, en cualquier tipo de situación en la que vamos a prestar atención, usted va con toda la calma del mundo a decirle a la persona que espere 5 minutos para medir la presión arterial. Normalmente, uno siempre tiene que someter las cosas a la balanza riesgo-beneficio. Y si el sentido común, el sondeo inicial y las condiciones lo permiten, chévere, déjalo que esté en un mínimo reposo, si no hay una situación crítica. Pero en condiciones normales no va a ser así. En condiciones normales usted va a llegar y va a medir los signos vitales y lo va a hacer rápido. Entonces, eso lo dejo a la conciencia y criterio de cada quien. Reiterando lo que acabo de decir. Jamás se coloca el brazalete sobre la ropa. Señores, si tengo una víctima y tiene una camisa manga larga, intente quitar la ropa o con la tijera córtelo. Corte esa ropa, esa prenda, y siempre coloque el brazalete sobre el brazo descubierto. Nunca coloque el brazalete sobre la ropa de la víctima, porque eso va a dar mediciones erróneas. Yo quiero hacer un break aquí para explicar algo. Cualquier cosa que interponga o que afecte el paso del aire entre las mangueras y el manómetro, porque la manguera está rota, o porque el brazalete está demasiado ajustado, muy flojo, o porque hay ropa en el medio, es decir, todas esas condiciones afectan la medición final. Por eso es que hay que ser un poquito maniático con eso, pero cuando uno lo practica y lo practica reiterativamente, eso lo voy a explicar después. Ok, disculpen. Entonces ya tenemos claro que tenemos que despejar eso. Escoge el brazalete adecuado de acuerdo al grupo etario de la víctima. Hay brazaletes específicos para cada grupo etario, para neonatos, lactantes, adolescentes, inclusive adultos, inclusive para personas obesas. Hay brazaletes enormes. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo del tamaño del brazalete, es el tamaño de la funda que se va a inflar. Si la funda si el brazalete es muy pequeñito para una persona con un brazo ancho, obviamente no le va a servir el brazalete. Y si es lo contrario, que es un brazalete gigantesco para una persona con un índice de masa corporal muy bajo y el bracito es muy pequeñito, pues la funda le va a quedar flotando y eso no va a dar una medición precisa. Va a tener un margen de error bastante grande. Esa es la lógica de escoger el brazalete adecuado. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes tienen un kit de atención prehospitalaria, un chaleco, traten lo posible de tener al menos, yo sé que tal vez estoy pidiendo mucho en esta situación en la que estamos en el país, pero tratemos en lo posible de tener un brazalete para niños, uno para adolescente, que te serviría también para adultos con índice de masa corporal bajo, y uno grande o normal, que te va a servir pues en general para la mayoría de las personas. Muy parecido a lo que pasa con el collarín.
Siempre se debe ubicar la arteria humeral, hay que buscar su pulso, y eso se hace, hay que buscar la cara interna del bíceps, palpar por debajo de él, palpar con sutileza hasta que encuentres el latido. Ahí es donde vas a ubicar la flechita que te indica el brazalete del tensiómetro. El lugar idóneo es al menos 2 centímetros sobre el pliegue del codo. Ese es el lugar ideal para ubicar el brazalete. Es decir, si este es el pliegue del codo, lo ideal es 2 centímetros sobre el mismo. O, si quieren decirlo de esa forma, 2 dedos puede ser. Cuando el brazalete se coloca muy abajo, dejas una zona muy amplia de la arteria que no vas a poder obstruir. Porque la ciencia de hacer todo esto se basa en realidad es en obstruir la arteria, aplastándola con la funda, para después irla soltando, y básicamente ella va a ir permitiendo que gradualmente la presión del corazón, de la onda de pulso, va a vencer la del brazalete, y esa es la presión mayor. Cuando termine, vas a sentir pulsos y lo vas a ver en la aguja de medición, si es analógico, o lo vas a ver directamente en la cifra digital. Pero cuando es analógico sí lo voy a ver de esa manera. Y la presión menor ya es la última pulsación que tú vas a escuchar con el estetoscopio. Entonces es importante, estos puntos son importantes tenerlos en orden. Nunca se debe colocar muy ajustado el brazalete del instrumento. Siempre se debe dejar una holgura de por lo menos 1 centímetro. El brazo debe ir a la altura del corazón, señores. ¿Por qué se debe dejar ese espacio que más o menos permite el ingreso de un dedo en el brazalete? Porque se ha demostrado que es la mejor situación posible. Si queda demasiado ajustado el brazalete, te va a dar una medida superior a la normal. Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Y si queda muy flojo, va a dar también lectura normal. ¿Se puede medir presión arterial sin el estetoscopio? Sí se puede medir. Eso es verdadero. Sí se puede medir. El asunto es que cuando estamos midiendo la presión arterial, tenemos que tener ciertos parámetros a la orden. Es decir, lo ideal es que usted se ponga su estetoscopio, coloque el brazalete a la víctima o al paciente, fije el manómetro en un sitio, el manómetro, y la pera insufladora la tenga usted en su mano. Una vez que esté todo eso colocado, usted ubica el pulso radial, ¿verdad? Directamente lo ubica y comienza a insuflar la pera. ¿Hasta cuándo voy a insuflar? Que eso lo vamos a ver más tarde. Cuando yo sienta que desaparece el pulso radial, sigo bombeando unos 20-30 milímetros de mercurio por encima, y luego es que voy a ir aflojando lentamente la pera, permitiendo que 10 a 20 milímetros de mercurio por segundo vayan saliendo. Y van a ver, si es analógico, van a ver que la aguja comienza a caer sostenidamente. Lo que no debe pasar es que la aguja caiga así, demasiado rápido, ni tampoco que vaya demasiado lento. Tal vez es un poco pesado estas determinaciones así tan promedio, pero es lo ideal. Les aseguro que es lo ideal. Cuando tengan práctica en esta situación, pues se van a dar cuenta que es lo ideal. Continuemos. Jamás se insufla aire con la pera de manera insuficiente o excesiva, ya lo mencionamos. Ubicar la arteria, ya lo mencionamos también. Cuántos milímetros de mercurio cuando deja de aparecer el pulso humeral, ya lo dijimos. Jamás se debe abrir violentamente la válvula de escape, ya lo dijimos también. Se debe abrir gradualmente, dejando salir 10 a 20 milímetros de mercurio aproximadamente por segundo. Y evitar hacer mediciones tras mediciones luego de otra fallida. A veces uno ve con preocupación cómo llega el punto en que la gente mide y vuelve a medir y dice me equivoqué, vuelve a medir, no escuché nada y vuelve a medir, y hacen 3, 4, eso no se debe hacer jamás, porque cada vez que tú estás metiéndole aire a la funda y estás apretando la arteria, la estás aplastando, y lo que estás haciendo es, en cierta forma, cada vez que lo haces, dañando el endotelio, que es la cubierta interna de esa arteria. Si usted hace 3, 4, 5, 6 mediciones continuas, lo que está es favoreciendo en algún momento la aparición de una placa de ateroma en esa arteria. Un daño es lo que está promoviendo. Entonces, por eso se debe evitar hacer de esa manera. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Si usted hizo una medición y fue fallida porque no escuchó o hizo algo malo, a veces pasa inclusive porque uno está apurado, pone el estetoscopio y lo pone al revés y no verifica. A veces pasa. Me ha pasado a mí, que lo he hecho tantas veces. Entonces, simplemente verifique el estetoscopio, que la campana está activa, póngaselo, ¿verdad? Y si no escucho nada aún bajo las mejores condiciones,
espere unos 3-5 minutos y vuelva a hacer otra vez la medición. No recomiendo que hagan tantas mediciones seguidas, cuando mucho 2 seguidas y ya. Por eso hay que ser acucioso con estas cosas. ¿Se puede medir la presión arterial sin esfigmomanómetro? ¿Sí o no? Falso, no se debe medir, no se puede medir en realidad. Hay gente que inventa por allí que elevando el brazo y viendo cuánto aguanta en el aire, que esto y que lo otro, eso es mentira, eso es falso. La única forma, usted puede medirlo sin estetoscopio. ¿Cómo? Pues si yo sé palpar el pulso radial e insuflo, ¿verdad? Comienzo a insuflar, estoy palpando el pulso radial, va a llegar el punto en que yo voy a dejar de percibir el pulso radial. Eso sería la diastólica, la sistólica, perdón. Y yo comienzo a abrir la válvula y yo voy a sentir las ondas de pulso. Las estoy sintiendo. En el momento en que deje de sentir la última onda de pulso y vea en el manómetro que la aguja, cada vez que hay una onda de pulso, la aguja va bajando y hace esto, se devuelve un poquito. ¿Qué pasa? Que en el momento cero en la sistólica, la aguja está cayendo y cuando viene la primera onda de pulso, que es la mayor, ella hace así, ¡tuc!, se devuelve. Y tú escuchas el primer ruido con el estetoscopio. Sigue cayendo, ¡tuc!, ¡tuc!, ¡tuc! Cuando ya llega la última onda, que es la diastólica o la menor, tú vas a escuchar el último ruido, ¡tuc!, y después de eso, la aguja termina de caer sin hacer, hasta llegar a cero. Entonces, esa es la forma en que se debe medir. Si no tienes estetoscopio, lo que vas a hacer es colocar tus dedos en la radial y observar cómo vas sintiendo la onda de pulso. Esa es la forma de hacerlo sin estetoscopio. Yo confieso que no es lo ideal, pero si usted no tiene estetoscopio, es una forma de solventar. Y técnicamente sí se puede y pues es válida para resolver. Lo que no puede hacerlo es sin esfigmomanómetro. Jamás se debe meter la campana en la membrana del estetoscopio bajo el brazalete. Esto no se debe hacer básicamente porque cuando usted mete el brazalete, la campana del estetoscopio dentro del brazalete, usted está metiendo un cuerpo extraño allí que no debería estar allí. Y cuando usted comience a insuflar, va a pasar algo, y es que usted está aumentando el valor real de la apreciación. Lo está aumentando 20-30 mililitros de mercurio. Ahora saquen cuenta, si usted colocó el brazalete muy apretado, le metió la campana y de paso insufló de más, usted está causando un daño, una injuria, está causando una iatrogenia en esas arterias y en ese brazo, y aparte de eso está teniendo una medición que es errónea porque está muchos milímetros de mercurio por encima del valor real. Ese es el problema. Nunca se deben dar apreciaciones a la víctima sobre su medición de presión arterial. ¿En qué sentido? Sobre todo si las personas son sensibles o son hipocondríacas. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay gente que verdaderamente tiene problemas, son muy nerviosas, son muy estresadas, y entonces, ¿cuánto tengo de presión arterial? No, señora, tiene 160, 120, se está muriendo, señora, eso es gravísimo. Jamás hagan eso, no se los recomiendo. Usted puede simplemente darle, si usted no es médico, sino que lo que está haciendo es prestando una atención prehospitalaria y es rescatista, bombero o paramédico, simplemente haga su medición correctamente, escríbala y exprésesela al médico que esté allí, o usted mismo resuelve lo que va a resolver. Le pudiese aportar algo a la persona, en todo caso a la víctima, pero no lo haga sutilmente, no le diga que está grave ni nada de esas cosas tan frontalmente, porque la gente ahí sí lo vas a terminar de perder. Esas apreciaciones terminan perjudicando realmente. Tampoco le estoy diciendo que le miento. La apreciación de las cifras por parte del operador o primer respondiente jamás deben ser resumidas. A mí me causa mucho ruido cuando alguien dice, tienes 10.6, tiene 12.8. Eso es incorrecto, nunca se debe hacer. Eso es un muy mal manejo de las cifras adecuadas de cómo se deben manejar. Las cifras deben expresarse completas, con las unidades y en la forma adecuada. La víctima, en todo caso, usted dice 120-80 milímetros de mercurio, 160 milímetros de mercurio. Cuando usted comienza a hacer esas abreviaciones de 10.50, 10.45, pues pueden ocurrir muchos errores, pueden ocurrir muchos problemas. Entonces, desacostúmbrese de hacer esas cosas y acostúmbrese realmente a hacerlo adecuado, que es a emitir las cifras en las condiciones adecuadas y en el lenguaje adecuado. En eso sí soy yo muy maniático. La temperatura es la cantidad de calor del cuerpo en un momento dado, resultante de múltiples reacciones metabólicas propias de la vida. Hay muchas reacciones químicas, reacciones enzimáticas, que producen
calor realmente en el cuerpo. Todo esto es lo que a la larga crea una tasa metabólica basal y es lo que sostiene la temperatura del núcleo de nuestro cuerpo. Entonces, hay una temperatura que es la promedio, que es entre 36.3 o 0.5 a 37.1.3. Esa es más o menos la temperatura promedio. Eso ha variado mucho. En algún momento, pues era 37.1, 0.2, 0.3. Muchos estudios hoy en día han demostrado que esa temperatura inclusive pudiese ser entre 36.3 a 0.6. Yo sé que muchos tal vez se van a sorprender con eso, pero de hecho hay varios estudios serios de varias universidades que lo están respaldando. En fin, no se enreden tanto con eso. Simplemente consideren que esa temperatura promedio está entre 36.6 a 37.1.3. Así lo veo yo. Es una variante mínima en realidad. Lo usual es medir esa temperatura con termómetros. Antes se utilizaban muchos los termómetros de mercurio. Ocurre lo mismo que con los efimomanómetros. Lamentablemente el mercurio es tóxico. El vidrio, pues, lo puedes morder. En fin, es complicado utilizar un termómetro de mercurio que es tan frágil a una persona que en cualquier momento puede convulsionar si tuvo un trauma craneoencefálico. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Sería preferible utilizar una pistola de esas de sensor para medir la temperatura. Es lo ideal. En todo caso, el lugar ideal, el más preciso para medir la temperatura, pues es vía rectal. Pero bueno, no creo que todo el mundo esté dispuesto a que se la midan por allí y eso es otra cosa ya. De todas formas, a la palpación, usted puede, colocando sus dedos sobre la frente o ciertas áreas, usted puede determinar empíricamente a nivel comparativo la temperatura. Evidentemente que no puedes cuantificarla, pero sí puedes saber si está mayor o menor la temperatura con respecto a un punto de control. Pero evidentemente que eso no es científico, eso es totalmente empírico. La manera empírica es midiéndolo con un termómetro. Aclaro. Solo se puede considerar fiebre a una temperatura corporal igual o mayor a 38.5 grados, señores. Si no está igual o mayor a 38.5, eso no es fiebre. No es fiebre. Es decir, que si su hijo se para en la mañana y dice, papá, tengo 38.49.9999 de fiebre, usted le dice, no, hijo, usted no tiene fiebre. Usted, le falta todavía 0.00001 para tener fiebre. No, mentira. Entonces, básicamente es eso, señores. Verdadero. Vamos a hablar un poquito de esto. Este tema bastante controversial, el uso de los termómetros infrarrojos para medir la temperatura a distancia con motivo y en razón de la pandemia. Esto se puso muy de moda. ¿Es cierto que estos termómetros destruyen el cerebro? ¿Es cierto que te frían las neuronas? ¿Te dañan las retinas? Señores, eso es falso, falso de toda falsedad. Eso es tan real como Barney el dinosaurio y Juana la iguana, como digo yo a veces. Entonces, no crean en mitos, señores, es falso, totalmente falso. Existen varios tipos de termómetros a distancia, ¿verdad? Generalmente lo que utilizan es una tecnología infrarroja. El termómetro, realmente, dependiendo de su tecnología, se basa en que algunos tienen un sensor infrarrojo. Todos los cuerpos emiten calor a través de radiaciones infrarrojas o de la radiación infrarroja. La radiación infrarroja, esas son ondas no ionizantes, están en un espectro diferente al de la luz visible, que es muy pequeñito dentro del espectro electromagnético. Esa radiación infrarroja la emite naturalmente cualquier cuerpo que emita calor. Estas pistolas lo que tienen es un sensor que es capaz de captar esa energía infrarroja y emite una cantidad. Es decir, no está emitiendo ningún tipo de energía, más bien es lo contrario, está recibiéndola. Y sigue siendo de sensor infrarrojo. Hay otras pistolas que sí son de luz infrarroja, lo que hace es que emiten un pulso infrarrojo de muy baja energía, ¿verdad? Ese pulso es capaz de captar la diferencia de temperatura y, por supuesto, el lector la analiza y lo que hace es que la expresa numéricamente. En ninguno de los dos casos se está afectando absolutamente nada. En uno, de hecho, le repito, no emite nada, y en otro lo que hace es que emite una radiación infrarroja que no causa absolutamente ningún problema porque es la misma tecnología que utilizan los controles remotos de casi cualquier cosa, los portones, en fin, de muchas cosas, y eso no causa ningún tipo de problema. Eso es falso. Hay gente que cierra los ojos, que no, que en la cabeza no, que en el brazo no. Eso es falso. Mi deber y mi obligación es hablar sobre esto para aclarar esas cosas porque eso se tiene que rebatir es con conocimiento científico, con la evidencia. Entonces, es falso de toda falsedad.
¿Que se puede medir aparte la frente en otro lado? Sí, la puedes medir en cualquier otro lado. Pero medir la temperatura fuera de la frente o fuera del núcleo del cuerpo la hace cada vez más imprecisa. Lo más preciso realmente es la cabeza o áreas del torso. Entonces, como lo que está más expuesto es la frente o el cuello, pues lo ideal sería eso, en todo caso, sobre todo la frente. Mito superado. ¿Existen otros marcadores vitales? Sí, existen otros. ¿Como cuáles? El llenado capilar, entre otras cosas. Yo no lo llamo signos vitales, yo lo llamo marcador vital o de vitalidad. El llenado capilar, ¿verdad? En este caso, ¿qué hacemos? Agarramos la uña. Esto es un caso extremo que de verdad no tengamos un tensiómetro, estamos en medio de la nada, no tenemos más nada, vemos que la víctima con sospecha de está hipovolémica y de verdad vemos que ha perdido sangre, una hemorragia, le apretamos el lecho ungueal. Si ya conocemos el color original, le apretamos el lecho ungueal, esa uña va a cambiar de color al aplastarla porque estamos retirando el aporte sanguíneo al lecho capilar. Por supuesto, en lo que quita el dedo, se va a poner pálido o blanco, dependiendo del color del tono de la piel de la persona. Y eso debería tardar menos de 2 segundos en volverse a colocar el color original. Si tarda más de 2 segundos, pues muy probablemente haya un problema a nivel de la microcirculación y muy probablemente esa persona es posible, si en condiciones normales, ojo, esto es en condiciones normales de temperatura. Estoy hablando de 23 grados, 24. No estoy en un clima frío de 12 grados, usted no espere que eso va a suceder de esa manera. Por el frío va a una vasoconstricción generalizada y para mí el reflejo capilar en ese caso no tendría sentido. Esto es en condiciones normales de temperatura promedio. Si esa tarda más de 2 segundos en llenarse, pues en realidad entonces estaríamos hablando de que está lento el reflejo capilar, el llenado capilar, y me está hablando de que hay una hipoperfusión, en teoría, señores, en teoría, mosca con eso. El reflejo pupilar, en condiciones normales, debe estar presente y simétrico. Es decir, en este sentido, si yo tengo la pupila en una cierta condición y hay mucha luz en un cuarto, esa pupila se dilata. Es decir, si hay mucha luz, la pupila, se contrae, si hay mucha luz. Y si hay poca luz, la pupila se dilata. La idea es hacer un equilibrio, un balance para que el ojo pueda seguir percibiendo la imagen. Y eso hace un promedio. Es muy parecido a la tecnología que tienen muchos equipos donde automáticamente se autorregula la entrada de luz. Es muy similar. La diferencia es que aquí depende de la sincronía entre músculos, neurotransmisores y un montón de fenómenos. Y músculos como tal. Entonces, cuando usted le está haciendo la medición, la cuantificación del reflejo pupilar, tanto directo, una cosa es el reflejo directo y otra cosa es el consensual, ¿verdad? Que es donde yo ilumino este ojo y el contralateral debería reaccionar de la misma manera. Si el reflejo directo te está haciendo lo que tiene que hacer, es que yo prendo la linterna, se la acerco y la pupila se estrecha, eso es lo normal. Y si yo hago el contralateral y le hago a el contralateral tiene que reaccionar de la misma manera. Pero si no está haciendo eso y ya tienes el antecedente de que hubo un trauma cráneoencefálico, evidentemente que algo pasó aquí arriba. Esa es la evidencia que tú vas a tener. Es decir, pudo haberse afectado por el traumatismo, pudo haber habido una hemorragia, es posible que una vía neurológica se haya afectado. Algo pudo haber pasado que rompió el círculo de cierre del reflejo pupilar y eso ya te está dando un indicio de que el trauma craneoencefálico y más el Glasgow y todo ese tipo de cosas, la escala, te está diciendo más o menos la severidad de ese daño, pues. Entonces esto más o menos ya es una lista de control para ver los parámetros de los cuales hablamos, más o menos un repaso. Pulso 60-100, respiración 16-20, presión arterial 120-80, temperatura alrededor de 36.6 a 37.2.3, el llenado capilar que dijimos ya que tiene que ser preferiblemente menor a 2 segundos y el reflejo pupilar que debería estar presente y debería ser sincrónico, debería ser conservado en realidad. Ok, bueno, esta presentación la hicimos con mucho cariño para ustedes. Habilítame por favor la respuesta. 43 años de servicio tiene el Grupo Rescate Barquisimeto, fundado el 27 de marzo de 1977.
prestando su servicio de forma continua a la comunidad nacional, inclusive internacional. Ok, aquí acabo de habilitar las preguntas. Me ofrezco disculpas por no tenerlas activas, pero si me pongo a leerlas y a responderlas todas al momento, pues no terminaría nunca. Ok, vamos a ver si puedo responder algunas rápidamente. Ok, saludos desde Duarca. Ok, vamos a darle rápido aquí. El programa fue grabado, les advierto que fue grabado, así que igual se va a colocar en el canal de YouTube. Les agradecería por favor que cuando lo vean por YouTube, pues manifiesten o expresen su opinión, denle like. La idea es seguir dando continuidad a todo esto. Ok, aquí hablan sobre el micrófono, bla, bla, bla. ¿Cuán cierto es, dependiendo de la medición de la presión arterial en un brazo a otro, varía 10 milímetros de mercurio? Dicen por aquí. Mira, eso es relativo, es decir, no creo que sean ni 10 milímetros de mercurio, la cantidad pudiese ser 5 o inclusive no pudiese haber ninguna diferencia. De hecho, por eso es que se utiliza como estándar el brazo derecho para hacer las mediciones. Mira, es más probable que esa diferencia de milímetros de mercurio sea porque el brazalete está muy ajustado o muy apretado, o porque la manguera tiene una fuga, o en fin, o porque metiste hasta la orilla de la campana del estetoscopio. Es decir, todas esas variantes te van sumando 5 o 3 milímetros de mercurio, a la larga pueden sumar 20 milímetros o más. Es decir, yo considero despreciable cualquier cosa o cantidad que pudiese aportar el brazo uno respecto al otro, pero repito, por convencionalismo y por cuestiones anatómicas yo prefiero el brazo derecho. Sin embargo, aludiendo a eso, es posible que sí haya una ligera variación, porque sí lo dice la bibliografía, pero eso es despreciable, realmente es mínima. Yo ni siquiera la considero en todo caso. Ok, espero haber respondido correctamente lo que me estaban preguntando. También se ve en la aguja del instrumento. No sé qué quiso decir con eso. Bueno, sí, realmente me imagino que quiso decir que la presión, claro, si usted es observador y mientras está haciendo el procedimiento ve como la aguja va cayendo y estás viendo que es que de hecho la gente se acostumbra a hacer las cuantificaciones de manera muy redondeada, 120-80, cuando en realidad la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces pudiesen dar mediciones de 118-68. Eso pasa totalmente, pero a veces uno tiende a redondearla. Eso también da un margen de error. Lo correcto es decir lo que está marcando la aguja cuando uno percibe el fenómeno. Eso es lo ideal. ¿Dónde es lo correcto para medir con estas pistolas? No se puede decir lo correcto. Yo sugeriría en la frente, porque, repito, la temperatura realmente es la del núcleo del cuerpo, por eso la rectal es la vía de predilección con termómetros de mercurio. En el caso de pistola, yo sugeriría la frente, es el lugar de predilección, porque es un sitio amplio y refleja muchísimo la temperatura del núcleo del cuerpo. Eso es lo que yo diría a eso. Vamos a seguir respondiendo. Necesariamente debe ser en la frente. Alguien coloca por aquí. No sé si es una pregunta, bueno, colocan signo de interrogación. En niños a cualquier edad aplica la misma cantidad para la fiebre. Sí, correcto. En los niños 38.5 hacia arriba. Doctor, a mí me enseñaron que el reflejo pupilar se considera un signo vital. Bueno, no sé quién se lo enseñó. A mí también en algún momento me mencionaron algo al respecto. Pero les repito, yo no lo considero un signo vital. No me quiero enfrascar en esto, pero lo del reflejo pupilar es algo que se puede considerar de muchas maneras. Es muy variable dependiendo de varias condiciones. Yo no lo consideraría de esa manera, pero bueno, yo respeto la opinión y la posición de cada quien. Yo les hablo desde el punto de vista práctico, señor. Por eso lo consideré como un elemento adicional en esas mediciones. Las ondas infrarrojas son dañinas dependiendo de la frecuencia. Las ondas infrarrojas realmente no son radiaciones ionizantes, aclaro, y en las condiciones en que se utilizan esas pistolas son totalmente inocuas, no causan ningún tipo de daño, aclaro. Buen día, ¿la conferencia se va a publicar en algún medio? Sí,
en YouTube, eventualmente se va a estar publicando en el canal de la Fundación. Crearán un curso básico muy interesante en la información, pero desconozco mucho del área. Bueno, nosotros estamos abiertos a seguir entrenando, a seguir capacitando, a seguir brindando parte de la formación que hemos tenido a lo largo de muchos años, señores. Una persona politraumatizada con problemas de asma, ¿cómo serían sus medidas de respiración? Mira, en el asma es una condición en la cual ahí es una dificultad para dejar salir el aire. ¿Por qué? Porque la vía aérea está afectada por secreciones, por inflamación, por muchas cosas. Y es difícil cuantificar la respiración a pesar de que sí se puede hacer. Pero sí, la medición es la misma. Vas a tener un politraumatizado que tiene una crisis de asma probablemente por la impresión del choque, porque el asma puede haber una crisis en medio del estrés de la situación. Y simplemente la tienes que medir la cantidad de ciclos respiratorios. Eso es todo. ¿Podría decirme cómo aparecen en YouTube? Me encantan sus capacitaciones. Ok, en YouTube somos Fundación Educando para la Vida. También puedes buscar con el nombre específico de las ponencias porque se coloca exactamente el mismo nombre. Gracias por la apreciación. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho profesionalismo. Buenos días. ¿Por qué la presión arterial preferiblemente debe ser tomada en el miembro superior derecho? Ya lo explicamos. Eso es por convencionalismo internacional, porque así se aclara en todos los libros de semiología. Es por eso. Las conferencias están disponibles en YouTube a través del canal Fundación Educando por la Vida. Ya respondieron. Muchas gracias por esta conferencia. Estuvo excelente. Muchísimas gracias a ustedes por escucharla. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Fundación Educando por la Vida. ¿Podrán decir cómo lo encontraron en YouTube? Bueno, listo. Chévere. Un placer. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vamos a seguir viendo las caras. Espero que les haya disfrutado, que les haya gustado. Y bueno, pues saludos. Hasta luego.